Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes.
Bien. ¿Cuál dijimos que era la diferencia entre un agonista total y un agonista parcial? El potencial máximo, doctora, que tenían ya desde antes. Ya. La capacidad intrínseca. Capacidad intrínseca. Ese es el término que no se tienen que olvidar. La capacidad intrínseca. De uno es alta, del otro es baja. Y eso no se puede modificar. Muy bien. ¿Qué sería un antagonista competitivo? O más bien, ¿cuál sería la diferencia entre un antagonista competitivo y uno no competitivo? Natalia. El tipo de enlace con el que se van a unir al receptor, doc. Me refiero a si es débil o fuerte para que sea reversible o irreversible. Muy bien. Entonces, los competitivos o para competir tienen que ser débiles y los no competitivos van a ser fuertes. Muy bien. ¿Qué sería un antagonista farmacológico? ¿Hemos visto? ¿No hemos visto el antagonista farmacológico? Que yo recuerdo, no, Doc, habíamos quedado en lo que, según lo que me acuerdo, lo que tengo anotado, lo que son los agonistas totales y parciales, creo. Sí, Doc, yo igual me acuerdo que es total y parcial. Muy bien. Entonces los vamos a ver y después les voy a preguntar. Bien, cuando hablamos del antagonista farmacológico, la diferencia en relación al competitivo y el no competitivo es justamente que no va a haber una interacción directa con el receptor. Es decir, cuando hablamos del competitivo y no competitivo, lo que nos interesa es afectar o evitar que este agonista se una a este receptor y de esa forma vamos a lograr el antagonismo. O si está unido el agonista, por ejemplo, lo podemos desplazar si el enlace es débil y por eso es que vamos a poder competir y lo podemos desplazar y quitar el efecto. En cambio, cuando el enlace es fuerte, no vamos a poder competir y eso va a determinar que no se pueda revertir, por decirlo así, la acción de una sustancia específica. Entonces, cuando hablamos de un antagonista farmacológico, nos interesa el fármaco, este de aquí. No nos interesa el receptor. Entonces, cuando usamos un antagonista farmacológico, va a ser una sustancia química que venga y actúe sobre este fármaco bloqueándolo, ¿sí? Por ejemplo, si se une al fármaco alguna sustancia, este fármaco ya no va a tener el tamaño que le permita unirse a su receptor específico. Entonces, al bloquearlo o al unirme al fármaco, ya lo he bloqueado, ¿sí? Y no he interaccionado, no he actuado en absoluto en el receptor, ni me he acercado al receptor. Entonces, es antagonista farmacológico porque va a ser una sustancia química que va y bloquea a otra sustancia química que es el agonista.
y de esa forma evita la acción, ¿sí? Y cuando hablamos de los antagonistas fisiológicos, lo que nos interesa antagonizar es el efecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de antagonista fisiológico, vamos a ver que este antagonista fisiológico va a cambiar el efecto, o sea, si el efecto, por ejemplo, es bradicardia, el antagonista fisiológico produciría taquicardia. Si el efecto es broncoespasmo, produciría broncorelajación o broncodilatación, ¿sí? Entonces va a revertir el efecto, pero para revertir ese efecto o antagonizar ese efecto, no va a usar ni el receptor ni el fármaco que son responsables del efecto. Por ejemplo, digamos que tenían un paciente que ha llegado y estaba con taquicardia, ¿sí? Entonces está con un problema a nivel de corazón. Para revertir esa taquicardia yo he decidido darle un fármaco beta bloqueante, ¿sí? Entonces mi fármaco beta bloqueante ha bloqueado el receptor beta, pero resulta que mi beta bloqueante es irreversible. Primer punto importante. Segundo, por la situación en la que estaba el paciente, estaba muy comprometido, etcétera, nos hemos apurado en darle el tratamiento y él tampoco nos ha informado que tenía asma. Había sido asmático el paciente, pucha. Entonces, ¿cuál sería el efecto de este beta bloqueante en pulmón? Porque como hemos dicho que los fármacos no son selectivos solo de corazón, solo de pulmón, solo de ojo. Entonces, si bloqueo los receptores beta, voy a bloquear todos los beta. Entonces, también voy a bloquear los beta en pulmones. Ahora, ¿qué pasaría con este paciente a nivel respiratorio? O sea, en corazón sí, va a bajar la frecuencia, va a estar estable, pero ahora me está iniciando crisis asmática. ¿Qué hago? Le doy un antagonista fisiológico. Ya, voy a usar un antagonista fisiológico. ¿Por qué? Porque este receptor que he bloqueado con el fármaco no lo puedo desbloquear, porque se ha unido de forma irreversible, no competitiva al receptor, entonces no lo puedo quitar de ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ahorita mi paciente está con broncoespasmo. Necesito revertir ese broncoespasmo. ¿Qué puedo hacer si no puedo usar el receptor beta para revertir esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Puedo actuar en otro receptor, ¿sí? Sé, por ejemplo, que también tengo receptores muscarínicos en el pulmón. En condiciones normales, si el muscarínico se estimula, produce broncoconstricción. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo usar un fármaco anticolinérgico, es decir, que bloquee los muscarínicos y el efecto va a ser broncodilatación. Entonces, voy a actuar en un sitio diferente, con una sustancia química diferente, y el resultado va a ser corregir el efecto. Tenía broncoespasmo y ahora voy a tener broncodilatación. Entonces, he antagonizado el efecto sin interaccionar ni con el receptor ni con la sustancia química que me han producido el problema, ¿sí? Entonces, en ese caso estamos hablando de un antagonista fisiológico, ¿sí? Muy bien. Entonces, son los tipos de antagonistas más importantes, no los únicos, porque vamos a ir viendo algunos otros a medida que avancemos, pero pues son de suma utilidad y no los tenemos que olvidar. Que cuando veamos farmacodinamia los vamos a volver a recordar.
Bien, otros conceptos farmacodinámicos que están en este primer capítulo son aquellos que se relacionan con la duración de la acción. En el entendido de que la duración de acción del fármaco depende de muchos factores. Si se acuerdan, en la anterior clase decíamos, hay fármacos que producen su acción en, por ejemplo, en 45 segundos, otros en semanas, otros en horas. Y el tiempo en que dura ese efecto también, también varía de fármaco en fármaco. Algunos duran sus efectos minutos, algunos horas, algunos semanas, algunos meses. Entonces, es muy importante considerar qué elementos importantes debemos analizar cuando vayamos a considerar este tipo de fármacos. Entonces, en algunos casos es tan sencillo, como decíamos al analizar, donde viene el fármaco, se une al receptor y ya está, ¿no es cierto? Tengo el receptor, el fármaco se une, lo activa, tengo efecto. Se separa, se inactiva, ya no hay efecto. Entonces, el tiempo de ocupación del receptor en este tipo de mecanismos es el que va a determinar cuánto tiempo va a durar el efecto farmacológico. Pero no es el único elemento que va a ser importante para determinar esto, porque vamos a ver que el tipo de unión, que también ya lo hemos mencionado, también determina. Si la unión es covalente, hemos dicho que eso significa que ese receptor con ese fármaco se tiene que destruir para que este efecto termine. Porque de lo contrario, mientras este esté unido, como es un enlace covalente, va a persistir unido toda la vida útil del receptor. Entonces, dependerá el tiempo que se toma la célula para poder fagocitar esto, destruirlo, sintetizar un nuevo receptor y expresar ese nuevo receptor en la periferia. Entonces es sumamente importante este tiempo. Por ejemplo, a ver, les menciono. En condiciones normales, por ejemplo, la acetilcolina actúa sobre su receptor aproximadamente unos cuantos milisegundos, o sea, ni siquiera segundos completos, milisegundos. Y eso es lo fisiológico. Y hay sustancias que pueden determinar una acción colinérgica que dure horas o incluso días. Por ejemplo, vamos a ver más adelante en otros capítulos los fármacos, los organofosforados, que no son fármacos siquiera, son tóxicos. Son tóxicos. Entonces, estos fármacos lo que hacen, estos tóxicos lo que hacen es unirse de forma irreversible a la colinesterasa. Por lo tanto, como bloquean a la enzima de forma irreversible, literalmente el organismo tiene que destruirlos junto con la enzima, tiene que sintetizar una nueva enzima y recién va a ir desapareciendo el efecto porque la acetilcolina se va a mantener constantemente estimulando el receptor porque no hay quien la destruya. Y el tiempo promedio de acción de un órgano fosforado es más de 100 horas. Entonces, imagínense lo que en condiciones normales es milisegundos a más de 100 horas. Terrible. En esas 100 horas el paciente se puede morir, por supuesto que sí. Lo tengo que estabilizar. Entonces, fíjense ahí, esa unión covalente está directamente ligada a la potencia de acción del fármaco que va a comprometer al paciente. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver los metabolitos activos. Cuando hablamos de los metabolitos activos del fármaco, vamos a ver que metabolito, si se dan cuenta, se parece a metabolismo, justamente porque significa, es en realidad el producto del metabolismo del fármaco. Entonces, puede ser que el fármaco ha ingresado de esta forma y en el organismo se va
romper, se va a convertir en otras sustancias químicas. Entonces, en ese proceso metabólico puede formar metabolitos activos y metabolitos inactivos, ¿sí? El metabolito activo quiere decir que sigue teniendo acción farmacológica. Y el metabolito inactivo, pues ya no tiene, ya se elimina directamente. Entonces, dependiendo del fármaco, en 5 horas más, mi amor. Ya, mi hijito, que ya está aburrido de que dé clases. Bien, entonces, cuando hablamos del metabolito activo, muchas veces es más bien el metabolito activo el que nos trae problemas con su duración. Por decirles, puede pasar que el fármaco original dura 1 hora. Su efecto dura 1 hora. Pero el metabolito activo dura 50 horas. Entonces, el que me puede traer problemas es este metabolito activo, o ese es el que me va a mantener más tiempo el efecto, ¿sí? O en muchos casos, este fármaco original no tiene acción farmacológica. A estos les llamamos profármacos. Por ejemplo, han debido escuchar del aciclovir, que usamos mucho como antiviral en los herpes, ¿no es cierto? Ese aciclovir es un profármaco. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le damos al paciente, le administramos al paciente, no tiene efecto farmacológico. No funciona todavía. En el organismo del paciente, al metabolizarse, sufre 3 fosforilaciones y después de esas 3 fosforilaciones recién está activo y listo para cumplir su acción antiviral. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ese metabolito activo recién es el que va a ir, se va a meter al material genético y va a actuar interrumpiendo la replicación del virus. Entonces, quien va a determinar el tiempo de acción del fármaco en ese caso es el metabolito y no el fármaco original. Entonces va a variar, ¿sí? Y el problema es que ahorita, como siempre les digo, estamos definiendo estos conceptos y entendiéndolos, pero cuando empecemos a ver los grupos farmacológicos, vamos a ver que hay fármacos que producen metabolitos activos y metabolitos inactivos. Hay fármacos que solo producen metabolitos inactivos. Otros fármacos solo producen metabolitos activos. Otros fármacos no producen metabolitos y se eliminan tal cual ingresaron. Entonces, para cada fármaco, el metabolismo es completamente diferente, ¿sí? Y eso vamos a ir analizando a medida que vayamos viendo los grupos farmacológicos. Otro elemento que puede determinar la duración de acción del fármaco es la desensibilización del receptor. ¿A qué se refiere la desensibilización? Se ha visto que existen algunos grupos de receptores que cuando los vamos estimulando, llega un momento en el que pierden su capacidad de ser estimulados por ese agonista. Es decir, se desensibilizan. A eso le llamamos desensibilización del receptor. Es como si el receptor se hubiera bloqueado y dice, no más, ya no me voy a dejar estimular por ese agonista. ¿Sí? Que es parecido a lo que ocurre cuando estimulamos un músculo, ¿no es cierto? Si se acuerdan de fisiología, cuando estimulamos los músculos, se estimula y ¡plum! En algún momento llega a un periodo refractario y si seguimos estimulando, no se va a seguir contrayendo el músculo porque ha entrado al periodo refractario, ¿sí? Entonces es algo parecido a ese fenómeno. Y en los fármacos, pues varía otra vez dependiendo del fármaco específico. Para algunos fármacos es suficiente con suspender el fármaco por un tiempo y luego se recupera la sensibilidad del receptor. Pero en otros casos no se recupera o se necesita que se formen nuevos receptores o que cambie algún elemento de expresión genética y recién se produce un cambio importante en esa respuesta, ¿sí? Muy bien. Otro de los elementos sumamente importantes cuando hablamos de estos efectos
es la albúmina. Como ustedes saben, la albúmina es una proteína plasmática que sirve para transporte de muchos elementos. Y muchos de esos elementos están relacionados a los fármacos, es decir, gran parte de los fármacos tiene algún porcentaje de unión a la albúmina, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si este fuera mi receptor y yo tengo mi fármaco aquí que tiene la forma perfecta para poderse unir aquí, cuando se une a la albúmina, su forma cambia. Entonces, el fármaco que está unido a la albúmina no puede unirse a su receptor, ¿sí? Porque ha cambiado su forma. Y por eso es que decimos que la albúmina es un sitio de unión inerte. Inerte, como ustedes saben, es muerto, ¿sí? ¿Por qué es inerte? Porque el fármaco que está unido a la albúmina no sirve, no funciona, no estimula su receptor y por lo tanto no produce efecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a ver que tenemos fármacos que tienen 99% de unión a la albúmina. ¡Wow! Decimos tantísimo, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que el 99% no se va a poder unir a su receptor. ¿Cuánto se va a poder unir a su receptor? 1%. Pero no está mal, porque esto ya se sabe. O sea, ustedes no van a determinar cuánto se une a la albúmina. Tienen que aprenderlo, sí. Porque en esos 20 años de estudios que se han analizado los fármacos, etcétera, ahí se ha determinado cuáles se unen a la albúmina, cuáles no se unen a la albúmina, cuánto se une. Y en este caso, por ejemplo, ya se sabe que este 1% es suficiente para obtener esa respuesta farmacológica que nosotros conocemos de ese fármaco. Es suficiente, está bien, parece poquito, pero es suficiente. ¿Sí? Otro fármaco, qué sé yo, se unirá 20% a la albúmina, entonces tengo 80% libre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? Porque en realidad todos los porcentajes de los fármacos que se unen a la albúmina ya se ha descrito y está descrito en cada familia en esas características farmacocinéticas y farmacodinámicas que vamos a mencionar. Entonces nos interesa saber, por ejemplo, qué pasaría si mi paciente por alguna razón tiene una disminución de albúmina. Digamos que es un paciente desnutrido. Si está desnutrido, no va a tener albúmina en sangre o va a tener una cantidad muy baja. Entonces, ¿qué significa eso? Que digamos, si 99% tenía que estar unido a la albúmina y la albúmina está reducida a la mitad, significa que en vez de 1% libre, por decirles, puede haber 5% libre. Entonces, 5% a 1 está 4 veces encima del valor esperado. Y aunque yo no le dé dosis más altas y le dé la dosis correcta, mi paciente se puede intoxicar. Porque está teniendo un porcentaje libre muchísimo más grande del que debería tener, sin que yo le haya aumentado la dosis. Entonces, es por esa razón que si existe cualquier factor que determina alteración de la albúmina, lo debo considerar, porque de lo contrario me va a producir problemas en mi paciente, ¿sí? Entonces, no se olviden que esa es la gran relevancia de la albúmina. No vamos a determinar el porcentaje, eso ya está determinado. Lo tenemos que conocer y esto también nos permite entender, que vamos a ver en algún momento, por qué el paciente desnutrido no se puede tratar igual que cualquier otro paciente. Porque algunos dicen, ay, está desnutrido, sí, pues denle comida ya, listo. No. El paciente desnutrido tiene una homeostasis alterada y cualquier tratamiento, así sea lo que necesita en relación a su dosis, en relación a su peso, qué sé yo, si le damos el 100% lo puede matar, literalmente. Entonces no podemos empezar con las dosis máximas en ninguna circunstancia.
Empezaremos con dosis más bajitas, con el 25% del total de su requerimiento, y poquito a poco vamos a ir subiendo a medida que su organismo vaya recuperando y vaya tolerando. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los pacientitos desnutridos. Bien, aquí vamos a repasar otros conceptos farmacocinéticos que nos van a ayudar a entender algunos elementos de la acción de los fármacos, y van a ver que en realidad estos son conceptos fisiológicos, justamente porque están ligados de forma directa a cómo funciona el organismo normal o cómo funciona el transporte, la movilización de esos fármacos en el organismo del paciente, que va a usar los mismos mecanismos que en condiciones normales utiliza nuestro organismo. Entonces, fíjense, para poder penetrar a la célula o cambiar de compartimientos, los distintos componentes de nuestro organismo utilizan por un lado la difusión acuosa, que como su nombre dice, utiliza poros acuosos que dejan pasar moléculas grandes a través de esos poritos en favor de su gradiente de concentración. Y para recordar esto, vamos a recordar la ley de Fick, que ya la conocemos, que es la que nos explica por qué las moléculas van en favor de su gradiente de concentración. Por otro lado, vamos a ver la difusión lipídica, que esta es una de las más importantes, entendiendo justamente la gran repartición del coeficiente de reparto lípido acuoso que tenemos en los distintos compartimientos en el organismo. Entonces, ahí vamos a hablar de los fármacos que tienen una estructura química o que en sus características físico-químicas son ácidos o son bases, porque estos en relación a su alcalinidad o a su acidez van a reaccionar en el pH, que también sabemos que el pH puede ser alcalino o puede ser ácido, dependiendo de sus características, dónde se ubica y dónde está. Entonces, aquí vamos a recordar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos permite entender el comportamiento de estas sustancias en relación al pH en el que se encuentran. Vamos a recordar también los transportadores especiales, y bueno, en estos no vamos a hacer mucho énfasis, los vamos a ver sí un poquito más adelante, pero son importantes en el entendido de que muchos fármacos van a utilizar estos mismos mecanismos que ya conocemos para su movilización en el organismo, es decir, utilizan el movimiento de transporte activo, transporte pasivo, difusión facilitada, difusión simple, que van a utilizar en algunos casos energía, o van a utilizar la energía de otra molécula que esté yendo ya sea en la misma dirección o que esté yendo en una dirección contraria. Y ahí hemos visto en fisiología el cotransporte, el contratransporte, que nos ayudan a entender cómo se mueven estas moléculas en el organismo. Y también tenemos la endocitosis, la exocitosis, que serían el conjunto de los mecanismos utilizados por la pinocitosis, que los engloba a los dos. Sabemos que la endocitosis es la introducción de alguna sustancia que está fuera de la célula hacia el interior de la célula, encapsulándola en un pequeño fragmento de membrana. En cambio, en la exocitosis, más bien, una sustancia que ya está encapsulada en un pedacito de membrana dentro de la célula, la vamos a liberar hacia la periferia a través de la fusión de esa vesiculita con la membrana plasmática. Entonces, estas son súper importantes y las vamos a ver en todos los lugares cuando hablemos de neurotransmisión o cuando hablemos de transmisión endocrina, porque la mayoría de las hormonas y los neurotransmisores utilizan estos fenómenos para cambiar de compartimientos o para llegar hasta sus sitios diana donde van a producir su efecto específico. Muy bien, en esta diapositiva vemos la ley de Fick. Entonces, lo que Fick postula es aplicable al organismo, pero también a cualquier sistema. Y él dice, ¿no? Se aplica en el sistema solar, en cualquier sistema en el que estemos hablando de energía o de calor. Y lo que Fick dice es que todos los sistemas tienen la tendencia de
ir en favor de su gradiente de concentración, es decir, ir de mayor a menor concentración. Entonces, ¿qué dice Fick? Cuando tenemos una membrana semipermeable que está dividiendo dos compartimientos y en uno de los lados tenemos una alta concentración de moléculas o de calor, la tendencia va a ser a que estas moléculas vayan hacia el lado donde existe una menor concentración o donde exista menos calor. El objetivo de este movimiento es la búsqueda de equilibrio. Y dice, todos los sistemas se manejan con estas leyes justamente porque los sistemas en general buscan equilibrio, porque ese equilibrio es lo que les da estabilidad. Entonces, esta es la razón más fuerte, por decirlo así, por la cual las moléculas tienen esa tendencia de ir en favor de su gradiente de concentración. Obviamente, cuando hablamos de fármacos, si bien la tendencia es esta, de cumplir la ley de Fick, hay muchos otros parámetros como, por ejemplo, la carga eléctrica, la liposolubilidad, la hidrosolubilidad, etcétera, que también determinan si es posible que pasen en favor de su gradiente o no. Entonces, si tienen las características físico-químicas que les permitan pasar directamente por fusión, pues lo van a hacer en favor de su gradiente de concentración. ¿Sí? Bien, entonces esta ley de Fick es sencilla para entender. La que es un poquitito más compleja de entender es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero tampoco es muy compleja, simplemente que le tenemos que dar un poquito más de atención. Entonces, ¿qué dice Henderson-Hasselbalch? Nos dice, lo primero que tenemos que recordar de nuestra base bioquímica es a qué nos referimos cuando decimos este es un ácido débil y esta es una base débil. Entonces, recordamos los ácidos en sus formas químicas, en sus formas protonadas y en sus formas desprotonadas. Y lo mismo con las bases. Y vemos sus formas protonadas y sus formas desprotonadas. ¿Sí? Entonces, si recordamos los ácidos cuando están en su forma protonada, como tenemos aquí encerrado en el circulito, están en su forma neutra, o dicho de forma más propia, están en su forma débil. Este es el ácido débil. Cuando este reacciona químicamente y se desprotona, es decir, se separa, como tenemos aquí, de su protón, adquiere su forma aniónica, que es aniónica porque tiene una carga negativa, ¿sí? Y está acompañada de un protón libre. En cambio, en las bases pasa un fenómeno contrario, es decir, la base está en su forma de base débil cuando está en su forma no protonada, es decir, en esta otra forma química. Cuando se ha separado de este subprotón, ahí está como base débil, o si quieren en su forma neutra. En cambio, cuando está en su forma protonada, como tenemos aquí donde el protón está unido, está en su forma catiónica, porque tiene aquí una carga positiva. Y bueno, químicamente sabemos que las cargas positivas no se escriben, ¿sí? Entonces, las formas, o sea, ¿por qué nos interesa esa forma química? Porque la forma química que cumple la ecuación de Henderson-Hasselbalch es el ácido débil y la base débil. Es cierto que esta forma aniónica se puede convertir en un ácido débil y esta forma protonada se puede convertir en una base débil a través de reacciones químicas. Y pueden hacer esa conversión y cumplir la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué postula la ecuación de Henderson-Hasselbalch? La ecuación dice, los ácidos débiles y las bases débiles tienen mayor solubilidad en pHs de sus mismas características. Es decir, los ácidos débiles en pHs ácidos se absorben mejor y las bases débiles en pHs alcalinos se absorben mejor. Entonces, esa es la ecuación teórica, por decirlo así, pero lo que tenemos que entender es para qué me sirve conocer esa ecuación cuando hablo de terapéutica.
cómo la voy a aplicar en el manejo del paciente. Y esa es la parte más importante de la ecuación. Vamos a descansar 10 minutitos porque para esta parte sí necesito que estén súper despiertitos. Entonces descansen 10 minutitos, tómense alguito y en 10 minutitos retomamos, ¿ya?
Muy bien, ahora sí, listos para la ecuación. Entonces, cuando hablamos de esta ecuación dijimos que nos va a permitir entender cómo se comportan las sustancias, bueno, los fármacos ácidos en medios o en pHs de sus mismas características y los fármacos alcalinos en pHs de sus mismas características. Entonces, en base a lo que nos dice la ecuación, sabemos que si el pH es ácido, el ácido se reabsorbe mejor y si el pH es alcalino, la base se reabsorbe mejor. Entonces, ¿cuándo aplicamos en el paciente? Esta, bueno, no está muy bien dibujada, pero es la luz tubular, es decir, es una nefrona, en teoría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente a nivel de las nefronas? Sabemos que hay varios elementos que nuestro organismo va a secretar hacia la luz de la nefrona y todo lo que esté aquí, en la luz tubular, es lo que se va a eliminar finalmente por la orina. Entonces va a seguir su trayecto y finalmente va a salir por la orina. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que en ese trayecto, en los distintos segmentos del túbulo, pasan muchas cosas y entre esas una de las más importantes es la reabsorción de algunas sustancias, es decir, que estaban en la luz tubular pero se reabsorben para que no se pierdan en la orina y las podamos recuperar y volverlas a utilizar, como el calcio, el bicarbonato, algunos otros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que tenemos un paciente que quería suicidarse y pues tenía un frasco de aspirina, entonces agarra y se toma, qué sé yo, 50 comprimidos de aspirina. ¿Sí? Se ha tomado todo el frasco que tenía, tratando de quitarse la vida. Entonces la aspirina, como es una sustancia tan ácida, el pH, bueno, la pKa de la aspirina es alrededor de 3, o sea, súper ácida, ¿sí? Y este paciente pues ha recibido una dosis masiva porque ha intentado quitarse la vida con eso. Y esa cantidad tan alta de esta sustancia ácida va a hacer que todo el paciente, bueno, todo el organismo del paciente entre en acidosis. Entonces su organismo de forma automática va a aumentar la eliminación de sustancias ácidas por la orina, es decir, va a mandar ese exceso de ácido que tiene el paciente hacia la luz tubular para tratar de que esto salga a través de la orina, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner orina. Entonces va a tratar de que salga por la orina, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Si empieza a haber una eliminación masiva de componentes ácidos hacia la luz tubular, el pH de la orina se va a volver ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el pH de la orina es ácido y esta sustancia, que es ácido acetilsalicílico, está siendo secretada hacia la luz tubular, en base a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en pHs ácidos, estas sustancias ácidas se reabsorben más. Eso quiere decir que el tóxico, en este caso, va a regresar al plasma. Porque como es ácido, pues, y está en un pH ácido, se reabsorbe más y entonces regresa al plasma. ¿Qué significa eso? Que esto no me está ayudando a eliminar la sustancia, sino que está más bien manteniendo la sustancia en circulación y está manteniendo la acidosis en el paciente. Entonces, yo puedo aplicar esta ecuación para beneficiar al paciente. Si yo sé que los ácidos en medios ácidos se reabsorben más, ¿qué puedo hacer para evitar la reabsorción de ese ácido y que éste pueda ser eliminado por la orina? ¿Qué haríamos? Alcalinizar. Excelente, Adriana. Entonces, lo que vamos a hacer es alcalinizar la orina. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar bicarbonato al paciente y eso va a hacer que el pH se vuelva alcalino. Entonces, sustancia ácida en pH alcalino no se absorbe.
Voy a bloquear la reabsorción. ¿Qué va a pasar? La sustancia va a permanecer en la luz tubular y finalmente se va a empezar a eliminar más por la orina y eso me va a ayudar a desintoxicar al paciente. Obviamente no es la única medida que voy a aplicar en ese paciente, pero me va a ayudar a irlo desintoxicando progresivamente y estabilizando al paciente, ¿sí? Entonces, para este tipo de situaciones es que aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para poder ayudar a los pacientes cuando tenemos estas situaciones. Ahora, si fuera la situación opuesta y mi paciente se ha intoxicado con pirimetamina, que es alcalina, y tengo un pH urinario de 11, ¿qué puedo hacer para ayudar a ese paciente a desintoxicarse? ¿Qué haríamos? Acidificar la orina. Acidificamos la orina, lo opuesto, ¿no es cierto? Entonces, una de las formas más útiles y además más usadas, podríamos decir, para acidificar la orina es darle al paciente ácido ascórbico, vitamina C, ¿no es cierto? Y con eso vamos a lograr ayudar a la estabilización del paciente. Entonces, esa es la aplicación principal de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo les digo, tengo un paciente que está intoxicado con una sustancia ácida, como decíamos, aspirina, y pues estoy o tengo que alcalinizar la orina para poder favorecer la eliminación de esta sustancia. Entonces teníamos un pH urinario de 3, o sea, estaba súper ácido y obviamente pues no nos estaba ayudando en nada. Entonces le he dado bicarbonato de sodio y he logrado que el pH urinario suba a 6.5. Por lo tanto, el ácido se elimina más, ¿cierto? ¿O falso? Cierto. ¿Por qué? ¿Un pH de 6.5 es alcalino? No, falso, porque todavía es ácido. Eso, sigue siendo ácido, ¿sí? No se olviden que si quiero eliminar el ácido, realmente tengo que alcalinizar la orina. Entonces, no se olviden que el parámetro normal del pH es, o bueno, no normal, sino el parámetro de acidez y alcalinidad está relacionado al 7. 7 es neutro, por debajo de 7 es ácido y por encima de 7 es alcalino, ¿sí? Entonces, el criterio es correcto porque estoy intentando alcalinizar, pero si no alcalinizo, el efecto no va a ser suficiente para estabilizar al paciente, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la aplicación principal de la ecuación. O por ejemplo, si les digo la forma protonada de la pirimetamina es la forma que cumple la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿cierto o falso? ¿Es la forma protonada o la no protonada? La forma no No protonada, ¿sí? Entonces, ahí también tienen que tener cuidado para evitar error, ¿sí? Entonces, esos elementos tienen que cuidar al momento de analizar a los pacientes que vayamos a ver en el examen. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Doctora, si nos podría dar un ejemplo más, todavía no estoy comprendiendo muy bien. Ya, muy bien. Entonces, tenemos un paciente que se ha intoxicado con una sustancia alcalina, ¿sí? Necesitamos favorecer la eliminación de esta sustancia alcalina. Hemos cuantificado el pH urinario y nos informan que el pH urinario es de 5. Por lo tanto, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? La sustancia tóxica regresa al plasma, ¿cierto o falso?
Cierto. ¿Por qué? Doc, falso, porque está siendo expulsada. Muy bien. Se elimina más por la orina, por lo tanto regresa menos al plasma porque hemos dicho es una sustancia alcalina y el pH urinario es de 5, que es ácido. Entonces, si el pH es ácido y la sustancia es alcalina, se reabsorbe menos. ¿Qué significa eso? Que se va a quedar en la luz tubular y va a salir por la orina. Y si sale por la orina, significa que no va a regresar al plasma y por lo tanto la concentración plasmática va a disminuir. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio tenemos que hacer, tenemos que ejercitar para poder entenderlo y además para poder entenderlo rápido, ¿sí? Tener más agilidad en responder, porque a veces sí tenemos el concepto, pero nos apuramos un poco en analizarlo y en esa apuradita pues nos equivocamos, ¿sí? Entonces hay que ejercitar. ¿Está bien? Muy bien. Doc, ¿Sí? una pregunta. Entonces, en caso de una intoxicación por una sustancia ácida, ¿se podría dar bicarbonato? ¿Sí? Y Exactamente. en caso de una intoxicación por una sustancia básica, Ácido ascórbico hemos dicho, ¿no? ya, gracias, Doc. Ok. Obviamente, lo que tienen que pensar también es que no en todos los casos vamos a poder aplicar la ecuación. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un paciente diabético descompensado, puede ser que llegue el paciente con una cetoacidosis diabética. En este caso, fíjense, no se ha tomado ninguna sustancia ácida, pero ciertamente está con una acidosis sistémica severa. Y podríamos ayudar, o sea, la lógica es, ¿no? Podemos ayudar a que la acidosis mejore usando alcalinización de la orina y le damos bicarbonato para alcalinizar e ir estabilizando al paciente. Sin embargo, en esos casos, cuando veamos diabetes, van a ver que hay que analizar los parámetros de referencia para ver en qué momento es prudente realizar una alcalinización con bicarbonato. Porque aunque el paciente esté con acidosis, como la fisiopatología del cuadro es diferente, el darle bicarbonato en algunos casos puede constituirse en un factor de riesgo de edema cerebral. Entonces, hay parámetros bien estrictos donde si llegamos a un límite específico, recién alcalinizamos. Si no llegamos a esos parámetros, no alcalinizamos porque el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces, también depende de la patología. ¿Sí? Más tarde, hijito. Quiero que venga en la noche ahora. Ya. ¿Sí? Entonces vamos a ir bien. Pero por el momento, con eso de ácidos y alcalinos en situaciones de toxicidad, estamos bien. ¿Sí? Bien, y váyanlo revisando, ejerciten un poquito y si todavía hay dudas después, o sea, en las otras clases, podemos hacer más ejemplitos para ejercitarlo, digamos, irlo practicando. ¿Sí? Pero van a ver que a medida que lo vayan revisando, vayan memorizando la ecuación y vayan haciendo algunos ejercicios, lo van a ir comprendiendo cada vez mejor y se les va a hacer cada vez más fácil. Al principio siempre se ve un poquito más complejo. Bien, entonces continuaremos. Cuando vemos la respuesta o analizamos la respuesta farmacológica, también es cierto, y recuerden que siempre estamos diciendo que en esos 20 años que se han estudiado los fármacos, todos los resultados que hemos obtenido se manejan sobre el 50% de la población a estudio, nunca sobre el 100%. Entonces, si bien tenemos podríamos decir, un margen de conocimiento bastante amplio de todos los fármacos que vamos a manejar, existe un porcentaje importante de respuesta que puede salir de esa respuesta o de lo esperado que nosotros conocemos. Y tenemos que analizar siempre a qué se debe esa diferencia. Entonces, existen varios factores individuales de respuesta farmacológica que pueden determinar que la respuesta que observamos sea diferente a la que estábamos esperando.
pero muchos de esos factores han sido descritos y nosotros ya los podemos conocer, y antes de usar el fármaco ya tenemos que hacer algunas consideraciones para minimizar esa alteración de la respuesta que estamos buscando. Entonces, eso es lo que vamos a analizar aquí. Cuando hablamos del sujeto, que es justamente el que va a recibir el fármaco, existen factores fisiológicos del individuo que pueden determinarnos una respuesta diferente frente a los fármacos entre una persona y otra persona. Entonces, uno de los factores más importantes es la edad del paciente. Ahí está la mesa. Perdón, disculpen. Bien, entonces cuando hablamos de la edad, por ejemplo, sabemos que las edades con las que tenemos que tener mucho cuidado son los dos extremos de la vida, es decir, los niños pequeñitos y los adultos mayores, es decir, los viejitos, ¿sí? ¿Por qué? O sea, los niños chiquititos están inmaduros, muchos de los sistemas, enzimas y demás, por la edad cronológica que tienen, están terminando de madurar. Entonces, su respuesta frente a estas sustancias químicas extrañas que les estamos dando va a ser diferente a la de un adulto que ya ha terminado de madurar, ya todos sus sistemas están funcionando, etc. Entonces, eso implica que son individuos que tienen una fragilidad o una labilidad más alta ante cualquier sustancia que nosotros vayamos a darle. Obviamente va a ser diferente para cada sustancia. Algunas será muy peligroso, incluso no se debería usar en ciertas edades, y algunas serán menos peligrosas, se puede usar con ciertos cuidados, y algunas pues se pueden usar con bajo riesgo, por decirlo así. Y en los abuelitos pasa, o sea, no por inmadurez, sino más bien porque la edad cronológica que tienen, sin patologías de base, determina que muchos de sus órganos, sistemas ya han trabajado bastante, están trabajando un poquito menos a media máquina, como decimos, porque ya están viejitos, porque han trabajado muchísimos años y todo lo que se va gastando o se va usando, pues se va gastando, por decirlo así. Entonces, sus respuestas metabólicas, sus enzimas, su capacidad funcional también es diferente a la de un individuo promedio o un adulto joven que está en el auge de su vida, por decirlo así. Entonces, también pueden tener una respuesta diferente frente a los fármacos. Así que también en los adultos mayores, por estas otras características funcionales que van a tener, habrá sustancias que hay que manejar con cuidado, que habrá que modificar dosis o que directamente no se deben utilizar en los viejitos porque el riesgo de complicaciones es demasiado alto en base a sus características. Y obviamente si el viejito ya tiene patología de base acompañada a la edad, el riesgo es más alto, ¿sí? Entonces, por esas características es que siempre se debe tomar en cuenta la edad al momento de prescribir un fármaco. Y tenemos la ventaja que en esos 20 años de estudio en general se han ido probando las dosis y los efectos que pueden haber en relación a estas edades, a estas diferencias, etc. ¿Sí? Muy bien. Otro de los elementos que puede determinar una respuesta diferente son las características genéticas. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, bueno, este va muy ligado a la raza que también tenemos acá, ¿no? En realidad van juntos. ¿Por qué decimos que son importantes? No porque seamos racistas y que digamos, estos son verdes, estos son amarillos, estos son morados, no. Sino porque existen algunos grupos farmacológicos
que se han demostrado efectos más peligrosos en ciertas razas, ¿sí? No son todos y no son tampoco la mayoría. La mayoría de los fármacos pues responden con características bastante parecidas, podríamos decir, para las distintas razas, ¿no? No hay variaciones muy importantes raciales, pero algunas sí. Por ejemplo, ya bueno, no es fármaco, pero sí es droga de abuso y además es legal, el alcohol, por ejemplo. Se ha visto que la raza oriental, por la raza, tienen una producción menor de la alcohol deshidrogenasa, que es justamente la enzima que utilizamos para metabolizar el alcohol. Entonces, esta raza, por esa característica o esa diferencia racial, es mucho más lábil a la toxicidad de esta sustancia que el resto de las razas. Entonces, ese tipo de diferencias nos interesan al momento de administrar un fármaco al paciente, ¿sí? Entonces, como les decía, no es por ser racistas o porque vamos a tener preferencia por una raza u otra, no, sino porque sí hay fármacos en los que debemos hacer esas diferenciaciones para cuidar al paciente. Por ejemplo, hace algunos años salieron unos artículos bien interesantes que mencionaban que habían visto en ciertos grupos de estudio que, por ejemplo, el ibuprofeno tiene rasgos de toxicidad más altos en la población de raza negra que en el resto de las razas, ¿no? Y ese es un factor importante. No quiere decir que no vamos a usar en pacientes de raza negra, sino que quiere decir que tenemos que tener más cuidado con las dosis y con el tiempo de uso en esa raza en particular, porque el riesgo de toxicidad es mayor que en las otras. Lo que tampoco quiere decir que en las otras razas pues no tengamos cuidado, porque también existe riesgo, solo que el riesgo es menor, ¿sí? Entonces sí hay algunos fármacos que tienen así algún punto particular referente a la raza, pero no son todos los fármacos, ¿sí? Y en realidad es la minoría. Pero en aquellos que hay esas recomendaciones sí las tenemos que tomar en cuenta. Otro elemento muy importante es el peso. Y el peso es importante porque obviamente es un factor de variabilidad entre paciente y paciente. No tenemos los pacientes que pesan igual o si quieren, no todos están cerca del estándar. Y en realidad tenemos un problema terrible con la obesidad, porque la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad terriblemente grave porque es una enfermedad metabólica, pero tenemos el grandísimo problema de que todos estos últimos años han habido grupos que andan metiendo cualquier cantidad de bueno, no sé si decir marketing, trabajos en las redes y demás, que andan hablando de que la autoestima, que hay que quererse como uno es y cosas así. O sea, no estoy en contra de que se trabaje en la autoestima, es súper importante. Por supuesto que sí, uno tiene que quererse como es, lindo, feo, gordo, flaco, alto, bajo, lo que sea, es cierto. Pero no le decimos pues al paciente que se tiene que querer con su diarrea, porque la diarrea es una enfermedad, ¿no es cierto? O no le decimos al paciente que se tiene que querer con su diabetes. O sea, sí se tiene que querer él, pero no tiene que querer a su enfermedad o pensar que su enfermedad está bien. Entonces, con la obesidad tenemos ese terrible problema porque andan dando el concepto equivocado a la población de que ser obeso está bien. Y eso es absolutamente falso. Ser obeso no está bien y no les hablo del punto de vista estético, porque ese a nosotros como personal de salud no nos interesa en lo absoluto. Todos son lindos, ¿sí? Todos son hermosas creaciones de Dios. Pero la obesidad es una enfermedad. Entonces, si el paciente en realidad se quiere, no va a ser pues obeso, porque esa obesidad lo puede matar. Va a lesionar su corazón, su intestino, sus articulaciones,
su corazón. O sea, la obesidad tiene un montón de implicaciones patológicas terribles. Entonces, no le puedo decir al paciente que está bien que sea obeso. ¿Sí? Entonces, si no trabajamos en eso, pues de verdad nos están ganando, ¿no? Estos activistas que, bueno, algunos tienen ideas interesantes, pero algunos tienen unas ideas tan retorcidas que están lejos de la realidad. Y decirle a un paciente que está bien que sea obeso es lo peor que podemos hacer contra su salud. Y para que veamos nomás el punto de comparación, fíjense, en COVID, los obesos están considerados como pacientes de riesgo del mismo nivel que un cardiópata, para que vean la gran enfermedad que es la obesidad. Y muchos obesos han fallecido por COVID, ¿sí? Entonces, no es una condición normal, es patológica. Y sí, el paciente tiene que trabajar su autoestima, se tiene que amar, se tiene que querer, pero si se ama profundamente como queremos, se va a cuidar, pues. Y no va a estar feliz de tener una enfermedad tan terrible como es la obesidad, ¿sí? Entonces, hay que trabajar bastante en eso. Bien, entonces, ¿por qué decimos esto? La literatura siempre nos habla, y van a ver que todos los parámetros que tenemos en los libros de fisiología, de fisiopato y demás, donde tenemos el paciente estándar o la presión arterial en un paciente estándar, la frecuencia cardíaca en un paciente estándar, todo eso en un paciente estándar. Y ese paciente estándar es un paciente de 70 kilos. Entonces, todas las dosis de fármacos que tenemos, dosis mínimas y máximas, que se han establecido en esos 20 años de estudio que siempre mencionamos, se han trabajado para un paciente estándar de 70 kilogramos, ¿sí? Entonces, la mayoría de los pacientes que están cerca de ese estándar se van a adecuar o van a poder usar sin ningún problema, sin ninguna complicación, intervalos de dosis entre mi dosis mínima y mi dosis máxima, sin ningún problema. Pero si tengo un paciente que está muy lejos del estándar, tengo que considerar hacer alguna modificación de dosis. ¿A qué nos referimos con esto? Si mi paciente estándar es de 70 kilos, ¿será que puedo tener un paciente adulto que pese, por ejemplo, 32 kilos? ¿Será? Sí, ¿no es cierto? Podría ser. Los que tienen anorexia, por ejemplo, pesan menos que eso, llegan a pesar 20 y tantos o menos. Entonces, a ese paciente que está muy lejos de mi estándar, probablemente tenga que hacer una corrección de dosis o tal vez hacer un cálculo kilo-peso como se hace en los niños, ¿no? Los pediatras nos dicen, por favor, en los niños siempre cálculo kilo-peso. ¿Por qué? Podemos tener dos niños que tienen ambos 5 años y uno pesa, qué sé yo, 30 kilos y el otro pesa 45 kilos. Hay 15 kilos de diferencia. Entonces, no pueden recibir la misma dosis. Y no quiere decir que uno esté sano y el otro esté enfermo, porque resulta que para la talla que tiene cada uno, el peso está correcto, ¿sí? Entonces nos dicen, para los niños, por favor, siempre hagan cálculo kilo-peso. Es más exacto en relación a lo que tiene que recibir. No es igual que un adulto en pequeñito, no. Los niños son y tienen metabolismos completamente diferentes. Entonces en ellos hacemos cálculo kilo-peso. Y en estos adultos que pesan muy poquitito, en algunos casos es conveniente hacer un cálculo kilo-peso, ¿sí? Ahora, puedo tener el otro extremo y en vez de ser de peso bajo, mi paciente resulta que pesa 190 kilos. ¿Podré tener un paciente que pesa así? Sí. Y hay pacientes que pesan más que esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Este paciente que pesa 190 kilos también está demasiado lejos del estándar. Obviamente no voy a intentar darle una dosis por kilo peso porque me va a salir, qué sé yo, 10 veces la dosis y no puedo darle así. Pero sí tendré que considerar, dependiendo del fármaco, si hay que hacer alguna corrección de dosis en base al peso. Habrán fármacos
que no tienen relación al peso porque no tiene una interacción relevante con la grasa. En ese caso, puedo usar mis dosis máximas establecidas y ya está, no hay problema. Pero habrán fármacos en los que, por ejemplo, digamos que el fármaco se acumula en la grasa. Entonces, tanta grasa que tiene mi paciente implica un factor de riesgo importante. Tendré que analizar si las dosis son pertinentes, si tengo que corregir dosis, si esa acumulación de dosis me podría producir toxicidad importante y decidir si ese fármaco se puede o no se puede usar en ese paciente, ¿sí? Entonces, en los extremos o los que están lejos del estándar, tengo que analizar cómo voy a proceder y si es el fármaco adecuado para ese paciente, ¿sí? Muy bien. Y otro de los elementos que también debemos analizar es el cumplimiento. ¿A qué se refiere el cumplimiento? A que el paciente tome el fármaco como le dije que tome, ¿sí? ¿Es dependiente del sujeto? Sí, porque aunque yo le explique muy bien al paciente cómo tiene que tomar cada cuántas horas, si es con comida o sin comida, si es antes o después de algún alimento, etcétera, aunque yo le explique muy bien, quien va a ejecutar, por decirlo así, esas órdenes es el propio paciente. Entonces, tengo que analizar algunas estrategias que me permitan facilitar el cumplimiento del paciente. Por ejemplo, digamos que tengo un paciente que es viejito, tiene 86 años y vive solito. Sus hijos ya son independientes, todos tienen sus familias y el viejito no quiere molestar a nadie, entonces prefiere quedarse en su casita, solito. Entonces, digamos que tengo que darle un antibiótico y puedo darle, qué sé yo, eritromicina, que le tengo que dar cada 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que el viejito tiene que tomar 4 veces al día el fármaco, ¿sí? Como es viejito, vive solito y si no le está funcionando muy bien la memoria, podría ser que esas 4 tomas al día se le dificulta para cumplir. Y por ejemplo, a veces se olvida que ha tomado y vuelve a tomar. O a veces se olvida una dosis, entonces en el siguiente horario que le tocaba se toma 2. Y cosas así que me hacen un desastre el tratamiento, pues porque no debe tomar de esa forma, ¿sí? Entonces en esos casos puedo buscar estrategias como por ejemplo darle un intervalo de dosis mucho más sencillo y le busco un fármaco que pueda tomar una sola vez al día o 2 veces al día, que se va a acordar más fácil, mañana y noche, ya está. En el desayuno, en la cena, ya, o solo en las noches, y me facilita el cumplimiento, ¿sí? Entonces tengo que ver las características de mi paciente para determinar cuál de esos intervalos va a ser mejor y a cuál se va a adaptar mejor el paciente con el objetivo de facilitar el cumplimiento, ¿sí? Porque ese cumplimiento es el que va a garantizar el resultado que estoy buscando. Pero si no cumple el paciente, pues probablemente el resultado no sea el que estoy esperando y el fracaso es por algo tan sencillo como el cumplimiento, ¿sí? O por ejemplo, bebés chiquititos que son completamente dependientes de los papás y resulta que los papás trabajan todo el día. Entonces, si le doy un intervalo cada 4 horas, pues el papá no va a estar, la mamá no va a estar y pues la empleadita se olvida y no le da la medicina al bebé y el bebé va a ir mal. Entonces, en esos casos será mejor considerar darle, no sé, un régimen de una vez al día, porque sé que en la noche los papás van a estar con el bebé y le van a dar. O 2 veces al día, lo van a ver antes de ir a trabajar, le van a dar, y en la noche al volver le van a dar. Entonces, no garantizo, pero facilito el cumplimiento al paciente para que pueda cumplir el intervalo que necesitamos para obtener los resultados que estamos buscando, ¿sí? Entonces, esas estrategias nos pueden ayudar a que el paciente pueda cumplir de forma más eficiente y tengamos mejores resultados. Bien, vamos a quedar ahí porque ya había sido y 29, les voy a llamar lista antes de que se nos acabe el tiempito. Yo creo que la otra clase ya terminamos. No se olviden, por favor, el lunes su protocolo, ¿no? O no su protocolo,
problema. André, Presente, presente. Max, Presente, doc. Presente, doc. María Alejandra, Presente, doc. Presente, doc. Valentina, Presente, doc. Sofía, Presente, doctora. Marco, Presente, doctora. Natalia, Presente, doc. Camila, Presente, doc. Catherine, Presente. Clara, Presente, doc. Roxana, Presente, doctora. Wilson, Presente, doctora. Tía, Presente, doc. Gabriela, Presente, doc. Cristian, Presente, doc. Adriana, Presente. Ronald, Presente, doctora. Carla, Presente, doc. Brian, Debra, Adaí, Presente, doc. Cristian, Presente, doc. Paul, Presente, doc. Micaela, Presente, doc. Cielo, Presente, doctora. Alexandra, Presente, doc. Adriana, Presente, doc. Araceli, Presente, doc. Francisco, Presente, doc. Mateo, Angie, Adriana Silvana, Presente, doc. Camilo, Presente, doctora. Darío, Presente, doc. Serrano, Chasca, perdón, Presente, doctora. Yesenia, Presente, doc. Disculpe, Isabel Fernández sí está, solo que no ha podido. Se le cayó el internet. levante, dile. Ya le anoto, gracias. Raiza, Doc, ¿sí? Presente, doc. perdón, López Mateo, no podía activar mi micrófono, pero escribí en el chat ese rato. Pero estás aquí. Sí, te escuché. Ah, ya, Doc, gracias. Doc, disculpe. Sí. López Sánchez, igual no pude activar el audio, doctor. Ya. Carolina, Gracias. Presente, doc. Mila, Presente, doc. Aleida, Presente, doc. Alenka, Presente, doc. Sofía, Presente, doctora. Cristian, Presente, doc. Anthony, Presente, doctora. Mirta, Presente, doctora. Andrea,
Presente, Doc. Priscila. Mohamed. Presente, doctora. Luciana. Presente, Doc. Valeria. Presente, doctora. Kelly. Presente, Doc. Stephanie. Presente, Doc. William. Presente, Doc. Thais. Presente, Doc. Muy bien. Entonces, vamos a quedar ahí. No se olviden, por favor, su trabajito para el lunes. Lunes tenemos, ¿no? Sí. Tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. No hagan fiestas COVID, por favor, todavía. Nos Doctora, vemos. ¿Sí? se me cortó el internet y no pude responder, pero le escribí en el chat. Ahorita estoy verificando los del chat. Ahorita lo anoto, flaquita, no te preocupes. Muchas gracias, doctora. No tienes por qué. Hasta luego, Doc. Buen fin de semana. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Chao. Hasta luego, Doc. Chao. Hasta luego. Doctora. Doctora. ¿Sí? Doctora, disculpe, Priscila escribió no ya presente, estaba en la clase, me escribió, pero su micrófono no da y me mandó foto y todo y me dijo que no da su micrófono. No sé si la pueda considerar, por favor, doctora. Ahí, porque Priscila sí, Schneider. conectada, ¿no? Ya. Ok, la voy a revisar. Sí, se me hizo raro. Está bien, muchas gracias, doctora. Hasta luego. Ok. Chao, chao. Es 16:45, ¿verdad?